Hoy vamos a hablar de su omnipresencia. Y como todos o la mayoría sabe, y si no lo sabe lo vamos a definir ahora, omnipresencia significa que Dios está en todo lugar, en todo tiempo, al mismo tiempo. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Esa es la básica definición de omnipresencia. Y hoy vamos a leer mucho la Escritura, así que tenga preparada la Biblia. Vamos a ir al Salmo 139, 7 al 10. Hablando de la omnipresencia de Dios, fíjese cómo el salmista comienza a revelarnos cómo es el Señor. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Esto se está preguntando allí el rey. Dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ese es el Dios al que adoramos, ese es el Dios al que estamos conociendo. Este es el Dios al que predicamos, este es el Dios que te salvó. Este es el Dios que un día vino a tu casa, que estaba en tinieblas, que estaba llena de pecado, que estaba llena de dolor y aflicción, de una aflicción sin sentido, pero que un día se metió en tu vida y empezó este camino de transformación que estamos caminando todos aquí. Amados, necesitamos conocerle cada día más, y lo vamos a conocer si entendemos esta omnipresencia que nosotros la vemos expresada de dos maneras. Vamos a entender esa omnipresencia dividiéndola en dos para poderla conocer, y hay un pequeño gráfico muy sencillo pero que nos va a ayudar a entender esa omnipresencia. Esa omnipresencia se entiende dividiéndola en la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Despacio pastor, que son palabras que es la primera vez que le escucho. Mire, esa palabra inmanencia también la vamos a definir, quédese tranquilo. Pero primero vamos a hablar de que Dios es un Dios trascendente. ¿Qué significa que Dios es un Dios trascendente? Significa que trasciende o está más allá de la creación. Él no es criatura, lo vimos también el domingo pasado, Él no es creado, Él es creador. Es un Dios creador, Él nunca fue creado, Él no es como la criatura, Él es creador y por ende está más allá de todo lo creado. Por eso Él trasciende y siempre lo vamos a ir explicando a través de la palabra. Vamos a Isaías 40, 18. Dice el Señor, ¿a qué me van a hacer semejante? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo, y aquí habla el Señor, ¿a quién me van a comparar? Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, está hablando de las estrellas, y a todas llamas por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Estamos hablando de un Dios trascendente, estamos hablando de un Dios que para eso a usted y a mí se nos ha dado la mente de Cristo, para poderlo entender y para poderlo conocer, porque con una mente humana y finita es imposible. Por eso usted tiene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos revela todas las cosas de Él. El Espíritu Santo nos revela a Dios. Por eso usted tiene que ser consciente de que tiene al Espíritu Santo en su interior, si es que ha creído, y usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que le revele al Dios maravilloso del cual hablamos y del cual predicamos. Es solamente el Espíritu Santo el que te lo puede revelar. ¿Por qué? Porque si no te quedas con un concepto, te quedas con la teología, te quedas con la doctrina en la mente, pero nunca lo puedes experimentar, nunca lo puedes vivir. Entonces toda nuestra doctrina se tiene que unir a que el Espíritu Santo te revela a ese Dios maravilloso. Mire, Job bastante nos revela el libro de Job de cómo es ese Dios. Vamos a Job 25:5. Dice, he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Está hablando de las estrellas, está hablando de lo que Él ha creado. O sea, Dios trasciende a las estrellas, Dios trasciende a la luna, Dios trasciende al sol,
Dios es trascendente. Entonces, al mismo tiempo, vemos que es trascendente y al mismo tiempo es inmanente. Tiene una inmanencia. ¿Qué significa inmanencia? Significa que Dios está íntimamente ligado a su creación. Eso significa inmanente. Él está ligado a todo lo que Él ha creado. Entonces, Él trasciende a todo lo creado, pero al mismo tiempo está ligado con toda la creación. Está ligado a cada átomo que Él ha creado y ha formado. En otras palabras, Él se ocupa de su creación. Él se ocupa de lo que Él ha creado. No es que Él creó, es trascendente y no tiene nada que ver con las cosas creadas. No, Él se ocupa de todo lo creado. Es decir, Dios es superior a su creación y a sus criaturas, pero a la vez está ligado a todo lo que Él ha creado. Vamos a Proverbios 15:3. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Sí, ese Dios trascendente es también un Dios inmanente que está ocupado de las pequeñas cosas. En Isaías 57:15, ¿por qué hay que leer la Escritura, hermano? Porque la Escritura nos revela a ese Dios. Todo lo que está escrito es para revelarnos a Dios. Y mire lo que escribe Isaías en el capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, Dios trascendente. Y fíjese cómo también es inmanente cuando dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, ese Dios que creó los cielos y la tierra, las estrellas, los planetas, también se ocupa de tu espíritu quebrantado. Esto es lo que tenemos que aprender a conocer, porque a veces tenemos una baja autoestima espiritual. Dios no se acuerda de mí. Dios, no, yo he pecado mucho. Dios no puede acordarse de mí. Dios es inmanente. Dios sí se acuerda del quebrantado de espíritu. Dice, ¿para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y esto explica nuestras aflicciones. Nuestras aflicciones, porque el Señor tiene que afligirnos, porque el Señor tiene que humillar nuestra altivez y nuestro orgullo. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu y nuestro corazón duro se quebrante, porque somos demasiado duros para Dios. Somos tan duros que el Señor tiene que quebrantarnos con aflicciones. Las aflicciones tienen un propósito, y es que Cristo se forme en nuestras vidas. Entonces somos tan duros y nos vivimos enojando con todas las cosas, con todo el mundo, y hasta con Dios nos enojamos. ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no me pasa esto? ¿Por qué si yo quiero esto? Y vivimos totalmente sacados, y el Señor dice, tengo que afligirte. ¿Cuántos han visto esos niños que hacen un berrinche? Yo no lo veo en los hijos de ustedes en la iglesia porque sé que ustedes los están educando en el Señor, pero a veces ando en un supermercado o ando por la calle y veo esos niños que hacen un berrinche y se ponen a llorar y no lo pueden calmar y todo el mundo se da vuelta a mirarlos porque el niño quiere algo y la mamá no se lo ha comprado y llora de una manera tan desaforada. ¿Qué le pasa a este niño? Así somos nosotros muchas veces con el Señor, le hacemos un berrinche. O no oramos más porque nos enojamos, o no leemos más la Biblia y no me quiero congregar, o empiezo a culpar a todo el mundo de lo que me pasa. Esos son los berrinches que hacemos nosotros. Y el Señor dice, ¿qué hace usted? Vemos ahí, a veces las madres no se animan a darle ahí en público, porque seguramente todo el mundo va a saltar a decirle algo, pero me imagino lo que le pasa a ese niño cuando llega a la casa. Ahí le dan. ¿Por qué? Porque hizo el berrinche, porque se puso en obstinado. Y el Señor tiene que afligirnos de la misma manera a nosotros. ¿Para qué? Para que se vaya formando el carácter de Cristo. Y cuando no entendemos esto, hermanos, pasamos una vida totalmente ya con una aflicción de por demás, porque somos tan duros de corazón. Somos tan necios, somos tan tercos, somos tan duros de servicio. El Señor nos aflige o nos disciplina hasta que no se te pase, no comes. Hasta que no se te pase, no hay, no sé, la diversión que te gusta, ir a la plaza, ir a jugar, te compro esto, hasta que no se te pase. Y Dios está esperando que a muchos de nosotros se nos pase.
que se te pase el berrinche, el enojo, es porque Él es más sabio que vos. Ese Dios trascendente también es un Dios inmanente que está ocupado de tus cosas más pequeñas. Y dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, mi hermano, es un Dios que trasciende el universo, pero que al mismo tiempo está ligado al espíritu humano. Estamos conociendo a un Dios maravilloso que no se merece nuestros berrinches, que no se merece nuestros enojos ni nuestras posturas duras. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cada átomo de tu cuerpo subsiste en Dios. Él es la vida. A veces decimos, ¿dónde está Dios? Mira tu cuerpo, mira tu vida, mira las células de tu cerebro, estudia un libro de biología y te vas a dar cuenta dónde está Dios. Dios está en todo, es trascendente, pero es inmanente. Está en el átomo. Por eso me gustó cuando ahí en Europa se creó la que denominaron la máquina de Dios, y hacían que los neutrinos, los científicos crearon algo para hacer que las moléculas viajaran a cierta velocidad, y empezaron a ver que habían pequeñas partículas de la materia que parecían estar vivas, desaparecían acá y aparecían acá. Empezaron a entender, por eso le llamaron la máquina de Dios, porque no la podían explicar. Y ¿sabe qué vieron? Que la materia, las pequeñas partículas de un átomo tenían vida. Ellos dijeron, tienen vida, porque si desaparece y aparece más allá, es porque tienen vida. ¿Sabe qué significa eso? Que todo está sostenido en Dios. En Él subsisten todas las cosas. Por eso la ciencia no va en contra del Evangelio. La ciencia asevera el Evangelio. El Evangelio y la ciencia van de la mano. Entonces toda la vida está atravesada por la divinidad de Dios y es transversalmente activa en Él. Todo tiene la vida de Dios. Nada más que no podemos ver a ese Dios inmanente. ¿Dónde estás, Señor? Y el Señor está en todo, en toda su creación. Algunos han explicado esto como un vaso lleno de agua en el fondo de una pileta. ¿Cómo explicamos? ¿Cómo hacemos para entender que Dios es trascendente, pero que Dios es inmanente? Imagínense, este vaso tiene agua, pero si usted mete este vaso lleno de agua al fondo de la pileta, usted se va a dar cuenta que Dios lo llena todo, pero al mismo tiempo está dentro del vaso de agua. Así es Dios, de trascendente y de inmanente. Dios lo llena todo, Dios lo trasciende todo, pero al mismo tiempo Dios está dentro de ese vaso de agua. El Salmo 119:91 nos sigue echando más luz sobre este Dios omnipresente y omnisciente. Dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. Usted subsiste en Dios. Si la vida de Dios no estuviera en usted, usted no estaría vivo. Pero ¿y qué pasa con ese que es incrédulo, que vive enfrente de mi casa, que es ateo? Él subsiste gracias a la vida de Dios. Sí, pero no está convertido. La vida es lo que sustenta todas las cosas. La vida de Dios es lo que lo sustenta todo, porque todo subsiste en Dios. Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Todo subsiste por el Señor. Así que en Dios subsiste todo lo creado, ya sean las constelaciones, las galaxias y el cabello que se nos cae, el gorrión que tiene que comer mañana y el lirio que el Señor viste todos los días. No hay un gorrión que caiga al piso si el Señor no lo permite. No hay una flor que no salga con un color hermoso como las vemos si el Señor no las vistiera. Pero ¿cómo? Dios es trascendente y Dios es inmanente. Está en los grandes detalles y en los pequeños detalles. En otras palabras, para seguir entendiendo esto de la trascendencia y la inmanencia de Dios, es que Dios mora en el universo y al mismo tiempo el universo mora en Dios. Es para que no nos hagamos ideas chiquitas de Dios.
Dios está en los cielos, pero al mismo tiempo los cielos están y subsisten en Dios. ¿Quiere algo más cercano? Dios está en nosotros, pero al mismo tiempo nosotros estamos en Dios. Ahora, ¿dónde está el problema cuando nosotros llevamos esto a un extremo? Si nosotros llevamos esto a un extremo, nosotros caemos en las herejías que muchas veces hemos encontrado en la historia, y es ahí donde no debemos caer. ¿Qué pasa si llevamos al extremo la trascendencia de Dios? Entonces ahí caemos en algo que se llama deísmo. Yo he escuchado muchos que dicen, yo soy deísta, ellos creen en Dios. El deísmo es una filosofía que cree en un Dios, pero que no se puede conocer. Sí, Dios creó todas las cosas. Mucha gente es deísta. Saben o creen en la existencia de un Dios, pero ellos dicen, no se puede conocer. O también hay una filosofía llamada agnosticismo. El agnosticismo significa el no conocimiento. Significa que existe un Dios, pero no lo pueden conocer. Se vuelve inalcanzable. Cuando tenemos esos pensamientos en nuestra vida, Dios se vuelve inalcanzable. Porque es un Dios que trasciende, pero que no gobierna los asuntos cotidianos de su vida. Por eso la gente puede ser deísta, creer que hay un Dios y vivir como se le da la gana. Muchos filósofos y gente de ciencia es deísta, ¿no? Creen en un Dios y nosotros, sí, tremendo. ¿Sabe que Einstein, por ejemplo, era deísta? Muchos dicen, no, Einstein era cristiano. No, Einstein no era cristiano. Einstein era deísta. Él sabía que existía un Dios trascendente. No creían en un Dios inmanente que podía meterse en las pequeñas cosas. Entonces nos vamos a un extremo, es lo contrario a la inmanencia de Dios. Mire, eso no está muy lejos de nosotros. Hay cristianos que tienen frases como, Dios tiene cosas más importantes que estar escuchándome a mí. ¿Cuántos han escuchado gente que dice eso? Sí, yo le quería pedir a Dios, pero Dios debe tener cosas más importantes. No, es que Dios sí se ocupa de tus pequeñas cosas. Cuando usted escucha a una persona que dice que Dios debe tener cosas más importantes, usted está viendo una persona que tiene una herejía en la cabeza, porque piensa que Dios es trascendente, pero no conoce la inmanencia de Dios. ¿Qué pasa si exageramos la inmanencia? Esto es más común, esto lo vemos mucho en las iglesias, exageramos la inmanencia. Nos quedamos con un Dios pequeñito, sumergido en lo humano, y por eso tendemos a minimizarlo y lo humanizamos, lo hacemos muy humano. Sí, pero Dios me entiende, Dios te entiende, hermana, Dios te entiende, Dios llora contigo, y lo hacemos así como un Dios muy emocional, ¿no? Lo vemos como un Dios que depende del hombre y por ende empieza a perder confiabilidad y grandeza frente a nuestros ojos. Esto es más común de lo que nosotros nos imaginamos. Esto se escucha mucho de los púlpitos, una exageración de la inmanencia. Frases como, Dios no puede hacerlo sin ti. Esas son frases manipuladoras. Dios no lo puede hacer sin ti, mi hermano. Si usted no predica, ¿quién predicará? Frases que son una herejía. Hacemos verlo a Dios como si nosotros no le servimos. Dios queda atado de pies y de manos. Dios te necesita, hermano. Todo esto es una exageración de la inmanencia. Si usted no lo hace, nadie lo hará. Son frases que salen lamentablemente a veces de los púlpitos, ¿no? Para hacer que la gente haga algo, cuando en realidad nosotros no le podemos servir porque alguien nos ponga ahí, nos coercione. Nosotros servimos a Dios porque lo conocemos y porque lo amamos. ¿Cuántos quieren servir a Dios aquí? Usted no puede servir a un Dios que no conoce. Tiene que servir a un Dios que conoce. Por eso todo este tiempo, ¿sabe para qué va a servir? Para que nosotros perfeccionemos nuestro servicio a Dios. Porque si no, podemos estar llevándole un ídolo a la gente. Es Dios trascendente e inmanente a la vez. Por eso Dios permite que Salomón le construye un templo y después le dice, sí, pero yo no habito en templo hecho de mano de hombre. Fíjese, eso parecen paradojas, ¿no? ¿Por qué Dios le permite a Salomón construir un templo y después le dice, pero yo no habito? Y el mismo Salomón dice, tú no habitas en templo hecho de manos de hombres. Eso está en 1 Reyes 8:27. El salmista, en Salmos 8:4, pasamos a Salmo 8:4, fíjese, descubrió esto y dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y Job también en 34:21 dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y él ve todos sus pasos. Dios ve tus pasos, hermano. Los israelitas decían, Dios no nos ve. Los que habían corrompido el templo y habían hecho los ídolos decían, no, Dios desapareció hace mucho tiempo.
Ellos creían en un Dios trascendente, pero se habían olvidado del Dios inmanente, que sabía todo lo que ellos hacían en el templo en escondidas. Y el Señor les dice y los reprende, y vos pensaste que yo sería como tú, vos pensaste que yo iba a caminar con tu pecado, vos pensaste que yo te iba a cubrir tu pecado, pero los pondré delante de tus ojos y lo haré público. Nosotros pecamos contra Dios y no sabemos contra el Dios que pecamos, y ahí es donde perdemos el temor a Dios. Hermanos, necesitamos conocer ese Dios que se ocupa de tu uña encarnada, y necesitamos conocer al Dios que ordena las constelaciones. O sea, tenemos que conocer al Dios completamente, porque si no nos perdemos a ese Dios que quiere revelarse y que se ha revelado a nosotros a través de Cristo. Un Dios que sostiene los ejércitos celestiales y la aurora boreal, que también mira tus pasos, que tus pasos no se desvíen, y que también está al tanto de tu ingreso mensual. Él piensa en tu ingreso mensual. Él sabe que tenés que pagar tus cuentas. O sea, esto no es porque somos los hombres, somos de irnos a los extremos, ¿no? No, Dios no piensa, Dios piensa en lo que vos cobrás mes por mes. Él se ocupa de que comas. Él se ocupa de que pagues tu renta, tu alquiler. Él se ocupa de que puedas cumplir con si eres ordenado, si le buscas, si eres una persona que quiere caminar con el Señor. Él te va a cuidar, Él te guarda a sus hijos. El mismo que encerró a los ángeles en el abismo y sana tus dolencias, es el mismo Dios. El mundo exageró los filósofos exageraron estas doctrinas, y ahí apareció el ateísmo, que plantea que si Dios está tan lejano que no se puede conocer, es decir, no es inmanente. Eso piensa el ateo, ¿no? Y ahí empezaron a no creer en Dios, por eso se dio a luz el ateísmo. Y después hay otra doctrina llamada el secularismo. Es una división entre lo sagrado y lo secular. ¿Cuántos han escuchado esa palabra, no? Lo secular. Una división, hacemos una división. Hay gente que piensa que Dios solamente habita el domingo. Por eso se inventó esa frase: usted ha venido a la casa de Dios. Y la gente acá adentro no insulta, no se trata mal, pero sale de acá y hace cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nosotros inventamos lo secular. No, mi trabajo es secular y esto es servir. El único que sirve a Dios es el pastor, porque es pastor, pero yo trabajo en una fábrica. Ese es el pensamiento secular que se metió en la mente de las personas. Separaron a Dios, lo sacaron de ciertos ámbitos, y eso es una herejía. Usted sirve a Dios en su trabajo. Ser operario de una fábrica, costurera o pastor son oficios. Entonces hay gente que no quiere trabajar porque quiere estar dentro de estos ámbitos, ¿no? Dios habita en las basílicas, eso hizo la iglesia romana, ¿no? Dios habita en las basílicas, Dios habita en los claustros. Entonces le entregamos el mundo al mundo y nosotros nos encerramos en las iglesias. Nadie predica, nadie es luz. Entonces venimos acá y acá está Dios. Hermano, eso es el secularismo. Eso es una herejía, una doctrina heregética que está en la mayoría de los cristianos y tiene que caer de su mente. No tengo tiempo de explicar de dónde viene la palabra secular. Viene la palabra siglos y una distorsión, pero ya después lo veremos en la semana. Entonces estos pensamientos que llegan a permear a los cristianos, que piensan que Dios está en ciertos lugares, quiero decirte, Dios escudriña nuestro corazón, ve nuestros pasos, sabe qué palabras salen de nuestra boca y conoce las intenciones del corazón de por qué hacemos lo que hacemos. Ese es el Dios inmanente que tienes y que tenemos que conocer. Primera de Crónicas 29:17 dice David: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Él ama la rectitud. Ese Dios inmanente que está metido en nuestros huesos ama la rectitud, mi hermano. Ama la rectitud. Usted tiene que saber con quién convive. Si usted es un cristiano nacido de nuevo y tiene el Espíritu de Dios, tiene que saber con quién está conviviendo, quién habita tu casa, tu cuerpo, tu interior. Todas las cartas apostólicas nos aseguran que Dios está en nosotros. ¿Cuántos son nacidos de nuevo? Levante su mano en el mundo espiritual si lo quiere hacer. Si usted ha nacido de nuevo, la Biblia nos asegura que Dios está en nosotros, que busca tener comunión con nosotros, que está dedicado a cumplir su propósito en nosotros y que Cristo se pueda formar en nosotros. ¿Sí? Es con vos la cosa. No es que Dios tiene cosas más importantes. Dios está metido con vos. Dios te llamó.
¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos derriban argumentos mentirosos que las tinieblas y el mismo diablo ha querido poner en tu mente? Vamos a Hechos 17:24. Me encanta que la palabra sea fundamentada. Todo lo que hablemos tiene que estar en la Biblia, mi hermano, tiene que estar en la Escritura. Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Por eso que usted tiene que ser agradecido, porque el pantalón y la camisa que usted tiene se lo dio el Señor. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es por eso que usted tiene que conocer cuáles son los límites de nuestra habitación. Dios te ha puesto en un lugar para que vivas. Dios te ha puesto en una casa para que vivas. Usted no puede vivir donde se le da la gana. Usted no se puede cambiar de provincia ni de país sin la luz verde del Señor. Si el Señor no te dice dónde debes vivir, mejor no se mueva. Quédese en el lugar. El Señor le dijo a los judíos: quédense en Babilonia. Sí, en Babilonia quédense. Y ahí planten viñas, edifiquen casas, cásense, allí van a fructificar. En Babilonia, sí, en Babilonia. Cuando Dios te dice en Babilonia, quédate en Babilonia. Algunos dijeron: no, nos vamos de Babilonia. ¿Sabes lo que le pasó a los que se fueron de Babilonia, no? Ahora, hermano, si Dios nos dice es Mendoza, es Mendoza. Si Dios me dice es en Siberia, es en Siberia. Usted haga caso al Señor, porque Él ha prefijado los límites de nuestra habitación a la humanidad, pero también individualmente a cada uno. Dice: para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Estamos en Él. Dios está en vos y vos estás en Dios. Le estoy hablando a los hijos. Vos estás en Dios y Dios está en vos. Tenemos seguridad, lo que hemos nacido de nuevo, estamos seguros de esto. Por eso cuando pecamos, estamos pecando en su misma presencia. Cada vez que pecamos, no es que nosotros, no, es que yo no, pequé, pero allá en la vereda, no lo hice acá adentro. Hay gente que idolatra esto, ¿no? El altar, bueno, acá no tenemos, pero en muchas iglesias, el altar. El altar es una cosa, hermano, el altar es tu corazón, porque Dios habita dentro tuyo. Nosotros ponemos esto como algo sagrado, como Dios está en todos lados, hermano. Para nosotros Dios está en todos lados y está en nosotros. Y nosotros estamos en Dios. Así que insultes aquí o que insultes fuera de aquí es lo mismo. Que no engañes acá, pero que engañes afuera es lo mismo. Pecamos delante de la presencia del mismo Dios. La pregunta es: si Dios está en todas partes y en nosotros, ¿por qué no lo percibimos? Aquí llegamos a la bisagra del mensaje de esta mañana. ¿Por qué yo no lo percibo? Porque muchas veces los cristianos no percibimos a Dios. Mire, el Evangelio fue dado para reconciliar todas las cosas con Cristo. Para eso se dio el Evangelio. No lo vamos a leer ahora, pero dice el apóstol Pablo que nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Nosotros estamos para llevar el mensaje que reconcilia al hombre con Dios. Todo debe ser reconciliado con Dios por medio de Cristo. Todo por medio de Cristo se reconcilia con su Creador. Se nos ha dado ese ministerio. Por supuesto que previamente fuimos reconciliados nosotros. El día que usted creyó, usted fue reconciliado, reconciliada con Dios. Todo lo que está en Cristo y que está reconciliado con el Creador se va a salvar. ¿Sabe qué? Todo lo que no está en Cristo un día va a desaparecer, un día va a extinguir o un día va a ir a una perdición eterna. Todo lo que no está en Cristo. Por eso dice que todas las cosas fueron reconciliadas en Cristo Jesús. Ahora tenemos que nosotros llevar el mensaje. ¿Para qué? Para que lo que Él ha determinado se reconcilie con el Señor, termine reconciliándose. Entonces la perdición es para todo aquello que está disímil, para todo aquello que es diferente a Cristo. Salvación es todo lo que está en Cristo.
Y perdición es todo lo que no está en Cristo. Todo lo que no está en Cristo se va a perder, como acabamos de decir. Porque todo fue creado por Él, en Él y para Él. Y todo en Él subsiste. Solamente que hay un tiempo que el Señor le ha dado a la humanidad, y todo aquel que no venga a Cristo se va a perder eternamente. Porque nada de eso va a subsistir. Entonces la reconciliación de todas las cosas, y sobre todo de nosotros, se da por medio primero de la expiación. ¿Cuántos se acuerdan que cuando Adán pecó, todo se apartó de Dios, ¿no? Quedó fuera de la presencia, del disfrute de la presencia de Dios. ¿Qué pasó allí? Se cortó algo, se perdió una comunión. Entonces fue enviado el Señor Jesucristo para reconciliar todo, no solamente las personas, sino la creación. ¿Cuántos saben que la creación también fue sujeta a vanidad? Entonces ahora un día la creación también va a ser regenerada y va a volver otra vez. Por eso dice la Biblia que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva, porque todo va a ser otra vez vuelto a entrar en la dimensión divina. Todo el hombre y lo que administraba el hombre quedó fuera de la comunión o de la presencia de Dios. Esto es importante entenderlo porque nos va a llevar a comprender algunas cositas que vamos a decir ahora. Entonces le dije que todas las cosas primeramente son regeneradas por la expiación, luego por la regeneración, que es lo mismo decir que nacer de nuevo. La expiación se hizo en la cruz y usted fue traído a esa comunión nuevamente por medio de ¿qué? Por medio de la regeneración, del nacer de nuevo, del renacimiento. Y luego de la regeneración hay una justificación. Son 3 palabritas nada más, ¿sí? El Señor nos expió los pecados, nos regeneró y nos justificó. Eso hace la reconciliación. Cuando somos regenerados, somos hechos semejante a Cristo. Estoy respondiendo una pregunta: ¿por qué no percibimos la presencia de Dios? Si usted alguna vez hizo esta pregunta, ¿por qué no percibo la presencia de Dios? Mire, cuando nosotros somos regenerados, pasamos a estar en Cristo y por ende somos salvados y empezamos a tener comunión con Dios. Dios no puede tener comunión con un no regenerado. Con una persona que no ha sido regenerada, Dios no puede tener comunión. Dios puede hacerle salir el sol, Dios le hace llover para que le crezca la lechuga, pero Dios no puede tener comunión con una persona que no ha sido regenerada, porque no hay reconciliación. La reconciliación se da en Cristo. Solamente aquel que está en Cristo puede tener comunión con el Padre Celestial. Por ejemplo, usted puede acariciar un perro, usted puede acariciar un gato, pero usted no puede tener comunión con el gato o con el perro. Una cosa es acariciarlo, otra cosa es tener comunión con ese perro, con ese gato. ¿Por qué? Porque son naturalezas diferentes. Nosotros somos reconciliados con el Padre por medio de la naturaleza de Cristo. Entonces, si yo no tengo la naturaleza de Cristo, no puedo tener comunión con el Padre. Esa regeneración nos permite tener la comunión. Fíjese lo que dice Colosenses 3:9. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermano, una vez que somos regenerados, necesitamos crecer y madurar, avanzar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede tener comunión con algo que es disímil a Él. Dios tiene comunión con lo que es similar a Él. Dios puede sustentar, pero no puede tener comunión con algo disímil. Él a nosotros nos regeneró y nos pide que nos vayamos revistiendo de ese nuevo hombre. ¿Por qué te pide que te vistas del nuevo hombre? ¿Por qué Él nos pide que nosotros nos despojemos del viejo hombre? ¿Por qué nos pide que Cristo se forme en nosotros? Se dice de muchas maneras esto en la Biblia. Es para tener comunión con nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros fuimos regenerados. Muchos de nosotros fuimos regenerados, pero Dios no puede tener comunión con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos muy disímiles. Él dice: yo quiero tener comunión con vos, yo te regeneré, pero una vez regenerado tienes que crecer. Cristo se tiene que ver en tu vida. Si Cristo no se está viendo en tu vida, no puedo tener comunión con vos. Te puedes quedar como un cristiano salvo,
pero la comunión es por el Espíritu. Esta es la respuesta a muchos que dicen, Señor, pero si yo soy salvo, yo lo conocí al Señor, ¿por qué no lo percibo? Y sí tienes que percibir la presencia de Dios, y a eso quiero hablar en esta mañana. Sí tenemos que percibir la presencia de Dios. Están los detractores, no, así somos, no hace falta que usted sienta la presencia. Sí, usted tiene que percibir la presencia de Dios. Si usted no percibe la presencia de Dios, usted va a estar en problemas. La mayor muestra de que Dios quiere tener comunicación y comunión conmigo es que me ha regenerado. Para eso me regeneró. Me salvó para eso, para tener comunión conmigo. ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? ¿Cómo está nuestro percibir del Señor en nuestra vida diaria? ¿Lo percibimos o nos acordamos de esas glorias? Una vez estuve en un congreso y sentí que... Y después nunca más, ¿viste? No sentimos nada, no percibimos nada del Señor. Ya voy a corregir esa palabra sentir, pero por ahora la voy a usar para que podamos entendernos todos. Sí que tenemos que sentir a Dios. Sí que lo tenemos que percibir. Entonces, el problema es que no lo estamos percibiendo, o muchos no lo perciben. Sabemos que está. ¿Todos sabemos que está Dios? Sí, ¿verdad? Sabemos que Él nos da su palabra, está en la palabra, está en la Biblia, escuchamos las predicaciones, pero no lo percibimos. Esto es muy parecido a un día nublado, donde sabemos que el sol está, pero nosotros acá abajo no lo percibimos. Hay nubes, es un día gris, puede estar lloviznando, sabemos que el sol está. Sabemos porque alguna vez lo vimos, pero hermano, no lo percibimos, y esa es la situación que muchas veces tenemos los cristianos. Dios está, sabemos que está, pero no lo percibimos. Esas nubes nos separan de la experiencia cálida que tenemos que tener con el Señor, y esta iglesia necesita empezar a percibir más esa presencia de Dios en nuestras oraciones, en nuestros ayunos, en nuestras reuniones, en todo lo que hacemos, hermano, en tu oración personal. Siempre hagámonos esta pregunta: ¿cómo está nuestra oración personal? ¿Percibimos a Dios? ¿O hacemos unas oraciones así medias mecánicas, media que, bueno, cumplimos con la oración? Por eso muchos no son asiduos a la oración, como no lo perciben a Dios. Eso es muy peligroso, porque el no percibir a Dios hace que nuestros corazones se vayan endureciendo cada vez más. Entonces, mi hermano, es como cuando nace un bebé, ¿no? Y el papá y la mamá saben que es el hijo, vienen todos y le dicen, uy, se parece a la mamá, se parece. Todos saben que no se parece a nadie, pero usted sabe cómo nacen así, todos hinchados, pero sabemos por la genética que es el hijo, pero no se parece. ¿Y sabe qué? Necesita, ¿cuándo se empieza a aparecer? Cuando empieza a crecer, cuando empieza a avanzar en su crecimiento. Bueno, con nosotros es lo mismo. Somos regenerados, fuimos salvados por el Señor. Pero la pregunta es, ¿nos parecemos a Jesús? ¿Nos parecemos a Él? ¿O todavía estamos todos hinchados así como recién nacidos? Vio que somos feos cuando nacemos, ¿no? Y todos decimos, qué bonito. Mentira, porque no le va a decir que fierito. Pero todos somos feos cuando nacemos. Encima si lo sacaron con force, ¿vio? Salimos con las cabezas así como unos huevos. Qué bonito, dicen todos. No se parece ni al padre ni a la madre, pero tiene la genética. Y eso nos pasa a nosotros, que hemos nacido de nuevo, ya tenemos la genética. ¿Cuántos tienen la genética de Dios? Si has creído y tienes al Espíritu Santo. Otra cosa tengo para decirte, si lo tenés al Espíritu Santo. Algunos dicen, no, que yo no sé si tengo el Espíritu. Si has creído y has nacido de nuevo, sí tenés el Espíritu Santo. Ahora, hermano, acá hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de madurez. La Biblia le dice que se forme Cristo, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. ¿Qué es lo que es vestirse del nuevo hombre? Es parecerse a Cristo. Es que la imagen de Cristo se vea en nosotros. Porque Dios no puede manifestar esa presencia en cristianos que no se parecen en nada a Él. Por eso no percibimos la presencia. Porque no somos de su complacencia. ¿Qué dijo el Padre cuando fue bautizado Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien mi alma
tiene complacencia o tiene contentamiento. ¿Por qué? Porque era obediente, porque hacía todo lo que el Padre le decía. Ahora la pregunta es, nosotros sí, claro que somos hijos, la pregunta es, ¿puede decir él, este es mi hijo amado, en quien, y se tiene que quedar ahí el Padre, ¿no? Estos son mis hijos amados, los de la iglesia, gracia y verdad. Ahora, no puede seguir a veces, estos son mis hijos amados, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Por qué no puede decir eso? Porque no nos parecemos. Y permítame, yo sé que algunos se parecen más, otros se parecen menos, pero acá yo siempre para nivelar, ninguno, vamos a todos iguales. No nos parecemos al Señor, mi hermano, nos tenemos que parecer a Cristo. ¿Cuántos quieren tener comunión y percibir la presencia de Dios? Tenemos que parecernos a Él, porque Él tiene comunión con lo que es similar a Él. Si no somos similares, somos disímiles. No nos parecemos al Señor. Y eso contesta la pregunta de por qué los hijos no percibimos su presencia. Hermanos, lo que estoy tratando de explicar es que la cercanía a Dios no es una cuestión geográfica o astronómica o espacial. No es que Él está muy lejos, Él es inmanente, Él está dentro tuyo. Él está dentro nuestro, más si somos hijos. Él habita en nosotros si somos hijos. Es algo espiritual que tiene que ver con la naturaleza y con el crecimiento y con la madurez de una vida que se va pareciendo a Cristo cada vez más. Ahora, mi pregunta es si ya empezaste la carrera. Cuando Pablo dice que está corriendo una carrera, ¿a qué se piensa usted o qué se imagina usted de que se está refiriendo? A esta carrera, de la carrera de la fe, es de parecerse a Cristo. Es de que Cristo sea formado en nosotros, es despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Cristo. Es vestirnos de Cristo. Pero ¿cómo me visto de Cristo? Y mi hermano, es el proceso de la formación de Cristo en mí. Es lo que hablamos al principio, de por qué vienen las aflicciones. Porque el Señor nos tiene que afligir para que Cristo se forme en nosotros. Claro que nos tenemos que parecer a Dios. ¿Qué es Cristo? Cristo nos muestra al Padre. Si queremos ser como Dios, nos tenemos que parecer a Cristo. Esa es la ayuda que nos da el Señor. Queremos tener comunión con el Creador, con ese Dios trascendente, que es inmanente, que sabemos que nos hizo nacer de nuevo, que está en nosotros. Pero mi hermano, tiene que haber un proceso de perfeccionamiento, llámelo también madurez, crecimiento espiritual. Hay muchas maneras de llamar esto. Crecimiento espiritual. Entonces el problema no es que Dios está lejos, el problema es que nosotros no lo percibimos. ¿Usted sabía que Dios está en esta reunión? La pregunta es si lo percibes. Dios está en esta reunión. Él dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí con ustedes. Ahora, fíjese, somos tan duros. No estuvo bueno el culto. No estuvo bueno el culto. Estaba Cristo, pero no estuvo bueno el culto. ¿Por qué Él no lo percibe? Por eso pasa que otros lo perciben, Él no lo percibe. Otros lo perciben, ella no lo percibe. ¿Por qué? Porque él o ella están con el corazón endurecido. O estamos con el corazón endurecido. Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, dijo el Señor Jesús. Todos los días. No dijo algunos, no, hay feriados. Hermanos, fíjense lo que le pasó a Jacob. Ciertamente Jehová está en este lugar, mas yo no lo sabía. Y no dice que vino Dios. No, Dios estaba en ese lugar. Él no lo percibía. Claro, ¿qué pasó? Usted sabe la historia, ¿no? Estuvo peleando con el ángel toda la noche. Ciertamente Dios está en este lugar. Yo no lo había visto. Entonces, hermano, lo que nos está faltando es una manifestación de la presencia de Dios. No de una presencia de Dios. La presencia de Dios está. No nos falta la presencia de Dios. Nos falta la manifestación en nuestras vidas para que lo podamos percibir. ¿Y por qué no tenemos esa manifestación? Porque nosotros permitimos las disimilitudes con el Hijo de Dios. Nosotros permitimos la disimilitud moral. No somos moralmente igual a Jesús cuando se nos ha llamado a ser como Jesús. ¿Cómo me llevo bien con el Creador? ¿Cómo me llevo bien con Dios? Tomando a Cristo como mi modelo y yo pareciéndome a Cristo.
y diciéndole: Señor Jesús, yo quiero ser como vos. No lo puedes hacer con tu fuerza. Él va a inclinar tu corazón para ser como Él. Así que ni siquiera lo intentes hacerlo con tu fuerza. Necesitas orar. Necesitas primero creer a esta palabra y después necesitas orar y decirle: Señor, yo quiero ser como vos porque quiero tener comunión con mi Padre Celestial. Si no, ¿cómo le vas a decir: Padre nuestro que estás en los cielos? Para que Él oiga tu oración, te tienes que parecer a Jesús. En otras palabras, se tiene que formar Cristo en tu vida. Entonces esa sensación de ausencia es el resultado de la disimilitud que hay dentro de nosotros. No percibo a Dios, es porque no me parezco a Jesús. ¿Soy salvo? Sí. Me voy a ir al cielo, pero el Señor no solamente te regeneró para dejarte regenerado, te regeneró para que alcances la estatura del varón perfecto. La pregunta es si ya empezaste la carrera. Esa es la carrera que corría Pablo. Algunos ni han empezado, Algunos ni han salido de donde dice start, Todavía están ahí. Van a la iglesia, leen la Biblia, estudian doctrina, pero no empezó Cristo a manifestarse en ellos. Es más, cuando vienen las aflicciones se enojan con Dios. Fíjese lo que dice Mateo 5:8, palabras de Jesús. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios, percibir a Dios. Eso es para hoy, no es solamente para cuando te mueras. Es hoy que tienes que percibir a Dios, que tienes que ver a Dios. Jesús decía: todo lo que veo hacer al Padre, eso hago yo. Jesús no tenía ninguna barrera. Era el hijo de la complacencia. Y Él vino a dar los ejemplos a nosotros de cómo nosotros tenemos que vivir. Entonces lo que nosotros llamamos sentir a Dios, ahora yo corrijo, era para que lo entendiéramos. La Biblia lo llama ver a Dios. O sea, no es sentir emocionalmente, porque ahí es donde hay un error, sentir emocionalmente. En realidad es, para corregirlo y decirlo de forma perfecta, es percibir a Dios, porque sentir puede ser una experiencia engañosa del alma. Usted sabe, ¿no? Y todas esas cosas que usted ve ahí por la televisión, gente que se cae, gente que hace estupideces ahí, eso es el alma. No tiene nada que ver con percibir a Dios. Si percibieran a Dios, no estarían haciendo eso. Habría respeto. No se dirían las cosas que se dicen, no se contarían los chistes que se cuentan, y no sería un espectáculo para que los gentiles o los incrédulos hablen mal de la iglesia del Señor. Porque si así eso fuera de Dios, lo tenés que hacer en la intimidad. ¿Qué hace saliendo por televisión y haciendo estupideces? Entonces, mi hermano, tenemos que entender por qué la presencia de Dios parece que ya no se percibe en muchas vidas, en muchas iglesias y en muchas naciones. Reverencia se va perdiendo. Entonces, percibir a Dios es una experiencia espiritual que incluye el alma y el cuerpo. Pero comienza en el espíritu, no comienza en las emociones. Por eso la presencia deja de sentirse en algunos lugares. ¿Y saben qué empezamos a buscar? Y como no se percibe la presencia, hay que reemplazarla por algo. Reemplacemos por biribiri. Si hacemos biribiri, la gente va a sentir algo y va a creer que es Dios. Pero eso no es Dios. Claro, lo que pasa es que percibir la presencia de Dios requiere que yo me parezca a Dios. Requiere que yo tome la cruz, me niegue a mí mismo y le siga cada día. Y como la mayoría no está dispuesto a eso, y traemos el biribiri para engañar, ¿no? Hermanos, esto hay que denunciarlo en el mundo, porque si no lo denunciamos, vamos a ser cómplices de todo lo que pasa. En las iglesias tenemos que empezar a buscar la presencia de Dios. ¿Y cómo se busca la presencia de Dios? Del Dios que ya está dentro nuestro, pareciéndonos más a Jesucristo, porque el Padre tiene comunión con un Hijo que es similar a Él. Estos son mis hijos amados, en quien mi alma tiene complacencia. ¿Por qué tiene complacencia mi alma del Padre frente a sus hijos? ¿Por qué? Porque perdonan al ofensor, porque aman al enemigo, porque si no trabajamos la santidad, nos vamos a quedar regenerados, haciendo un montón de cultos en la vida y nunca percibiendo la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que separó al hombre de Dios en el Edén? El pecado. ¿Qué lo sigue separando hoy? El pecado. Hermano, nosotros tenemos que iniciar, si es que no la has iniciado, una lucha, una cruzada contra el pecado en tu vida. Contra todo lo que ofende la santidad de Dios. Es una cruzada, es una vida completamente destinada a eso, a buscar la santidad de Dios. Solamente el pecado nos separa
de percibir la presencia de Dios. Entonces el deseo de percibir a Dios en realidad es la necesidad de ser semejante a Él. Cada vez que usted dice, yo tengo hambre, sed del Señor, lo que usted necesita es ser como Cristo. Porque Cristo nunca le tuvo que decir, Señor, necesito tener tu presencia. Jesús nunca oró de esa manera. La presencia era permanente, lo percibía permanentemente. Jesús veía al Padre y actuaba en la tierra conforme a lo que veía hacer al Padre. Fue un solo momento donde Él no lo percibió, que fue cuando vino el juicio en la cruz. Pero Jesús permanentemente caminó percibiendo la presencia del Padre. Cuando nosotros percibimos la presencia de Dios y después no la percibimos, somos gente muy peligrosa. Porque cuando usted y yo no percibimos la presencia de Dios, nuestro corazón, que tiende a ensuciarse, a enfriarse, y pueda cometer los pecados más aberrantes que usted se pueda imaginar. ¿Siendo cristiano? Sí, siendo cristiano también. Entonces es muy peligroso que usted y yo no entendamos lo que estamos hablando en esta mañana. Ese es el anhelo de un corazón regenerado, ser como Dios. Hermano, iglesia, nosotros tenemos que inaugurar ese deseo, si es que no está en tu corazón, ser como Dios. Ser como Dios. Si usted no quiere ser como Dios, si usted no quiere ser como padre, como su padre, si yo no quiero ser como mi padre, hermano, un problema espiritual tenemos. Estamos en atadura, estamos en hierros, estamos aprisionados. No, yo quiero ser como el hermano tal, yo quiero ser como el pastor tal. No, usted no tiene que buscar eso. Nuestro metrón, nuestro modelo se llama Jesucristo. Es con quien nos tenemos que comparar cada día. ¿Cómo actuaba el Señor cuando lo azotaban? ¿Cómo actuaba el Señor cuando lo crucificaban? Hermano, ese es nuestro modelo. Qué lejos, ¿no? Bueno, a eso fuimos llamados. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A eso fuimos llamados. ¿Nosotros qué hacemos? Todo lo contrario. Que caiga fuego del cielo. Señor, ¿cómo puede ser que me traten así? No entendimos el cristianismo, hermano, no lo hemos entendido. El Señor nos regeneró para que entendamos esto. Él busca que el corazón de Dios y nuestro corazón se puedan unir en una comunión perfecta. Hay una similitud que hace que tengamos comunión con el Padre, pero también hay disimilitudes que hacen que experimentemos lo que no deseamos. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No fuimos solamente llamados a ir al culto, a hacer el estudio bíblico. No, lo principal de todo es la comunión con nuestro Señor Jesucristo. En esa comunión con Jesucristo es que yo me parezco a Jesucristo, y en ese parecerme a Cristo o en ese formar de Cristo en mí es que puedo tener comunión con mi Padre. Nosotros permitimos manchas en nuestras vidas. Pasamos meses sin arrepentimiento. Guardamos pecados por años en nuestros corazones. Podemos pasar años sin perdonar a una persona, guardando rencores, teniendo falta de perdón. Peor aún, salimos a ensuciar a esa persona con la que estamos enojados. Porque no me basta con estar enojado con la persona, la tengo que ensuciar. Porque yo sería feliz si todos se enojan con el que yo estoy enojado. Así que empiezo a hablar mal y ensuciar. Y dice la palabra que empezamos a contaminar a todo el mundo. Y así destruimos la casa que es la iglesia del Señor. Es todo lo contrario a parecernos a Cristo, quien cuando lo insultaban no abrió su boca, quien fue llevado como oveja al matadero y lo azotaban y lo maldecían y él bendecía. ¿Se da cuenta por qué no percibimos la presencia de Dios? Eso le pasó a Lucifer. Se enojó, se rebeló, quiso utilizar el trono del Señor, como no lo obtuvo, empezó a ensuciarlo a Dios con otros ángeles. Y le generó una división al cielo. Dígame si hay algo más diabólico que eso. ¿Cuántos quieren que recuperemos presencia en nuestras vidas? Hermano, acá hay que arrepentirse de esto. Acá hay que arrepentirse de todos nuestros pecados. La iglesia se tiene que arrepentir de sus pecados. Y la iglesia sos vos y soy yo.
Y tenemos que pedir perdón y tenemos que hacer restitución. Y si yo ensucié a mi hermana, con una hermana, tengo que ir a decirle a mi hermana, mira, yo te ensucié respecto de él, te pido perdón a vos y te pido perdón a vos. Porque nosotros, por más que te arrepientas y no restituyes, la presencia de Dios no la vamos a percibir nunca. Porque rara vez se enseñó a la gente a restituir. Si hasta cuando los judíos se robaban el diezmo y se tenían que añadir la quinta parte, le decía a los judíos. Pero parece que hay que hablar de estas cosas porque si no las hablamos con nombre y apellido, parece que nadie acusa recibo. Y ¿saben qué? Yo cuando conocí al Señor me dijeron, te vas a tu pieza, te encerrás, agarrás un papel y el Espíritu Santo te va a empezar a poner ahí a las personas que le tenés que pedir perdón. Y lo hice. Y ahí tuve escribiendo nombres y apellidos de gente que le tuve que pedir perdón. Y gente que después no la vi más, pero le dije, Señor, si algún día vos la atravesás por mi vida, le voy a pedir perdón porque hay que restituir. Pero nosotros podemos pasar 20 años con una radia amargura. 5 años, 2 años. Y después venimos a la reunión. Señor, acércate más y más a nosotros. Y venimos acá y cantamos y oramos, Señor, que tu presencia se manifieste. Hermanos, una iglesia que hace la vista gorda al pecado es una iglesia que no prosperará nunca. Y si los líderes nos creemos que va a prosperar todo porque predicamos todos los domingos, también estamos en una ilusión. Porque, hermano, acá nos tenemos que parecer a Cristo para que la presencia se manifieste, sea percibible y podamos tener comunión con nuestro Padre Celestial. O sea que la iglesia, gracia y verdad, tiene que estar clara en su objetivo. ¿Para qué queremos edificios? ¿Para qué queremos tantas cosas? ¿Para estar ocupados y nunca ser transformados a Cristo? Mire, mi hermano, yo le abro mi corazón. Yo no tengo ningún interés que ya venga un edificio, que tengamos recursos. Yo quiero primero corazones, que mi corazón se parezca a Cristo Jesús. Después veremos a dónde el Señor, porque el Señor es generoso, porque el Señor da las cosas en abundancia. Un Dios santo no puede mostrarse en plena comunión con un cristiano impuro. Olvídelo. Tendrá un chispazo en un congreso alguna vez que alguien lo tocó, no sé, pero olvídese, la presencia es de todos los días y debemos cuidar la presencia del Señor en nosotros. Entonces, acuérdense que estamos hablando de la trascendencia y la inmanencia del Señor, para que usted vea que Dios no es solo Dios de la gran iglesia mundial, también es Dios de las iglesias locales y también es Dios de tu persona, de tu individualidad. Similitud en santidad, que también la Biblia le llama madurez, crecimiento, alcanzar la estatura del varón perfecto, crecimiento espiritual. Termino con 2 cualidades de Cristo. Similitudes, porque tenemos que hablar de cómo es Él para nosotros parecernos. Primero, Cristo es generoso. ¿Se ha dado cuenta usted que Cristo es generoso? Pero comparémonos nosotros lo egocéntricos que somos, lo indulgentes que somos con nosotros mismos. La mayoría de los cristianos egoístas, buscando lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos parece. Es por eso que dejamos de percibir la presencia de Dios. Vivimos para el ego, vivimos para nosotros y para lo que nos hace feliz. Es más, la mayoría de la gente va a la iglesia para que Dios lo haga feliz, porque quiere que le vaya bien en la vida. Hablamos en voz alta de glorificar a Dios y nos jactamos y decimos, esto es para la gloria de Dios. Sin embargo, somos egocéntricos, mencionar nuestro ego. Hay gente que no sabe que tiene un ego. Y todos tenemos un ego. Y sabe cuando tenemos ese ego y lo adoramos, se llama egocentrismo. Es que yo me quiero sentir bien. Es que yo necesito que los demás me hagan sentir bien. Es que yo necesito que los demás me sirvan. No lo decimos así, pero que los demás me sirvan para que yo me sienta bien. Al revés de lo que hizo Cristo. Cristo dice, no buscó agradarse a sí mismo, sino que buscó servir a los demás. ¿Cómo está tu actitud? Esta iglesia, ¿sabe cuándo esta iglesia va a despegar? Cuando nosotros empecemos a tener la actitud de Cristo unos con otros. No, yo quiero que a mí me saluden. ¿A cuántos saludás? Yo quiero que a mí me regalen. ¿A cuántos regalás? Yo quiero que a mí me ayuden en la necesidad. ¿A cuántos ayudás en la necesidad de los otros? ¿O vivimos para que nuestro ego siempre sea satisfecho? Usted sabe que es un egocéntrico. Cuando lo contradice a usted se pone furioso.
Que no lo contradigan al hermano porque usted le dice lo contrario y explota. Esa es una persona egocéntrica. No me complacen a mí, ando sacado, enojado, egocéntrico. Personas egocéntricas. Tenemos egocentrismo cuando pensamos que todos están en mi contra o que todos me deben rendir pleitesía a mí. Eso es egocentrismo. ¿Qué hacemos, pastor, con lo que usted está diciendo? Y vamos en contra de eso. Vamos, la próxima vez que alguien te contradiga, decís por dentro, te vas a sentir muy mal, ¿no? Y decís, estoy muriendo, estoy yendo a la cruz. No me saludaron, vaya a la cruz. Y no solamente que no lo saludaron, empieza usted a saludar a los demás. Nadie me ayudó, ayude. Eso es ir a la cruz. ¿Qué hizo Jesús? Lo maldecían, Él bendecía. Le pegaban, Él no devolvía amenaza. Fue llevado como oveja al matadero. A eso fuimos llamados, mi hermano. Y es por eso que no percibimos la presencia del Señor. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amados, cuando nosotros por medio del dolor logramos darnos cuenta de nuestro orgullo y por medio de la oración y por su gracia nosotros tomamos la cruz, vamos a poder experimentar la muerte. Porque la aflicción viene para que nos demos cuenta de cuán orgullosos somos. Haga memoria. ¿Cuántas aflicciones vivimos, hemos vivido o estamos por vivir? Eso viene, es ese resistir del Señor. Y esa aflicción viene para que nos demos cuenta que no estamos formando a Cristo en nuestra vida y que lo necesitamos. ¿Y sabe qué va a pasar? ¿Se acuerda el día gris ese que dijimos que las nubes tapan el sol y por más que esté el sol no lo vemos y no percibimos el calorcito? Los que han tenido la posibilidad de subirse a un avión en un día nublado y despegar y traspasa las nubes y usted ve que arriba está el sol, que es un día maravilloso, radiante. Usted está por sobre las nubes y usted está viendo que el sol está y usted percibe el calorcito en su cara. Eso pasa cuando nosotros sacamos el pecado de nuestras vidas. Todo lo que no nos permite sentir o percibir la presencia de Dios es el pecado, la falta de nuestra transformación de Cristo en nosotros. Eso es lo que no nos permite ver al Señor ni percibirlo. Mi hermano, tengamos todos cuidado porque mientras más perseveramos en una vida de orgullo, más duro se nos pone el corazón y más indolente nos ponemos frente a la presencia de Dios, porque el corazón endurecido no percibe la presencia de Dios. Segundo y último, Cristo ama. Él amó tanto que lo dio todo, pero qué calculadores somos muchos de nosotros. El amor del Señor Jesucristo era algo grande, apasionado, desbordante, que hizo que Él se entregara por completo. Romanos 15:3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, ni aun Él se agradó a sí mismo. Pero lo que está mal en nosotros, ¿sabe qué es? Es que somos autocomplacientes. Vivimos para nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer, mi hermano? Empezar a vivir para Dios y para los demás. El Señor le va a dar sabiduría. Ahí vamos a empezar a predicar el Evangelio, ahí vamos a visitar gente, ahí vamos a hablar del Señor. Porque ya el problema no sos vos, el problema es que Cristo se tiene que formar en tu vida. Termino con un pasaje que amo, que realmente es impactante, revelador. Está en Cantares 5:2. Es un pasaje impactante pero triste a la vez. Es lindo pero esperanzador. Dice la sulamita, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Habla la mujer, responde, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me voy a vestir ahora? He lavado mis pies, ¿cómo los voy a ir a ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo hallé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rodean la ciudad. Me golpearon, me hirieron. Me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén,
si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Esta es la historia de Cristo y cualquiera de nosotros. Es Cristo y cualquiera de nosotros. Es Cristo queriendo tener comunión con su amada. Su amada le dice, no, ya me saqué la ropa, me estoy por acostar. Él fue más importante. Es más, cuando usted lee todo el libro del Cantar de los Cantares, ella estaba viendo los perfumes, las mirras, todo lo que su amado le había regalado. Estaba más preocupada de no ensuciar sus pies para salir, de no tener que volverse a vestir. Cuando dice que reaccionó, salió, ya el amado se había ido. ¿Sabe qué nos muestra este pasaje? Es la comunión por el Espíritu Santo entre Cristo y nosotros. Él viene a buscarnos porque su deleite es tener comunión con nosotros. ¿Y saben que estamos nosotros entretenidos? En la casa, en el auto, en la familia, en los hijos. Todo está primero. Eso es lo que está pasando. No tenemos tiempo para tener comunión con Él. Y queremos su presencia. Pasa que en un momento dice que la mujer reaccionó. Lo bueno de este libro es que termina bien, terminan juntos. Pero si usted lee el Cantar de los Cantares se va a dar cuenta todo el sufrimiento. ¿Y sabe lo que le pasó? Dice que salió, ni siquiera se vistió porque se arrepintió. Salió a buscarlo con una ropa así nomás. La confundieron con una ramera los guardianes del muro y le dieron una paliza. Por insensible. Porque cuando vino el novio ya estaba, oh, qué lindo las mirras. Se las había regalado él. Tus hijos te los regaló Él. Y cuando Él viene a tener comunión con nosotros, nosotros tenemos 1000 cosas más importantes que hacer. Eso es lo que nos enseña el libro del Cantar de los Cantares. Nos enamoramos más de los regalos que del esposo. Es más importante el ministerio a veces que orar. Él quería comunión y ella fue una egoísta, una egocéntrica. Hermano, no puede haber comunión mientras seamos egocéntricos y mientras nosotros permanezcamos egoístas. El espíritu de comunión es muy sensible y perdemos muchas veces la perceptibilidad de la presencia del Señor porque nosotros estamos totalmente desenfocados de para lo que fuimos llamados. El espíritu es muy sensible y al percibir nuestro rechazo se va, o mejor dicho, dejamos de percibirlo. Y termina diciendo en Cantar 5:8, mujeres de Jerusalén, prométanme que si ven a mi marido le dirán que estoy enferma de amor. Mire lo que le dijo a la gente, las doncellas, bella entre las bellas, ¿qué tiene tu amado que no tengan otros hombres? Esa es la voz que escuchamos todos los días. Hermano, o construir tu propia casa, o comprarte tu propio vehículo, o disfrutar de tu familia, ¿qué tiene eso más que conocer a Cristo? Eso es lo que te plantea el mundo. Y ella dice, mi amado es muy guapo y tiene una hermosa piel canela, lo podría reconocer aunque estuviera entre 10.000 hombres. Su cabeza brilla como el oro puro, su cabello es ondulado y de color negro como el cuervo. Sus ojos son tranquilos como 2 palomas junto al manantial. Son limpios, bañados en leche, le quedan como joyas. Sus mejillas son suaves y fragantes, sus labios como claveles perfumados. Amados, esta es la historia de amor que muchos de nosotros podemos estarnos perdiendo simplemente por estar mirando los regalos que Él nos hizo. Son muy lindos tus hijos, es muy linda tu casa, puede ser muy linda tu economía, tu buen pasar, pero esos son los regalos que Él te hizo. Voy a ser bien extremista, tus hijos no merecen la atención que merece Cristo. Tu esposa y tu esposo no merecen la atención que merece Cristo. Si Cristo no es lo primero en tu vida, lo vamos a perder porque es sensible. Viene a nuestras vidas y al menor rechazo perdemos la manifestación de su presencia o el percibir de su presencia, al punto de hasta dormirse cuando se está predicando la palabra, o acostarse a las 5 o 6 de la mañana sabiendo que hay reunión al otro día, o tener vidas desordenadas. Total, mañana voy a la reunión, salgo, y después son los primeros que piden que la reunión esté buena. Esta historia de amor relata y puede ser el relato de la historia de muchos de nosotros. Creo que es necesario el arrepentimiento para terminar. Creo que es necesario el arrepentimiento de amar los regalos más que aquel a quien nos hizo los regalos. Queremos su presencia, pero hemos pecado contra Él.
Hemos pecado de muchas formas. Y si alguien aquí piensa que no ha pecado, se tiene que convertir, mi hermano, porque el Espíritu Santo te dice que todos aquí hemos pecado. Vivimos pecando contra el Señor. Es necesario el arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos. ¿De qué, pastor? De esa disimilitud. Si usted nunca lo hizo, cierre sus ojos en esta mañana y arrepiéntase, porque el Espíritu Santo es el que nos guía al arrepentimiento. Entonces este es un buen momento para pedir perdón al Señor. Decirle: Señor, he pecado contra vos. Hemos pecado contra ti. Mire, estamos hablándole a un Dios perdonador y misericordioso, mi hermano. No estamos frente a un Dios que es duro. No, es un Dios bueno, perdonador, amplio en misericordia, amplio en perdonar. Y yo quiero caminar con gente que ame su presencia. Y yo quiero amar su presencia. Y yo quiero recuperar lo que yo haya perdido, porque muchas cosas las perdimos por tener un corazón duro. Y si usted puede en este momento orar al Señor, hágalo allí donde está. Yo no puedo meterme en su corazón. Hay que arrepentirse de la impureza de nuestros corazones, de la impureza en la presencia de los santos. ¿Cuántas veces vinimos a la reunión impuros, sucios, habiendo pecado, y no tuvimos temor de venir aquí? ¿Cuántas veces tomamos la mesa del Señor y vinimos a este lugar y no tuvimos temor de las cosas sagradas? Así le pasó a Israel. Israel pensaba que no le iba a pasar nada, y pasaron 200 años, mi hermano. Y un día llegaron los asirios, y un día llegaron los babilonios, y se los llevaron a todos cautivos. Así que, mi hermano, si viene Babilonia y si viene Asiria y se lleva a alguno de nosotros cautivos, usted tiene que saber que no podemos jugar con el pecado, que fuimos llamados para tener comunión en el Espíritu con el Señor, porque con nosotros somos indulgentes, mas con los otros no. Nos tenemos que arrepentir de la aspereza en la presencia de un Cristo bondadoso. Ásperos para con Dios, ásperos con la gente, contestones, faltamos el respeto y después queremos disfrutar de su presencia. Hay una disimilitud. Nos tenemos que arrepentir de la dureza en la presencia de un Cristo perdonador, de la tibieza en la presencia de un Cristo celoso, ardiente como una llama intensa. Tibios cuando Dios nos pide que seamos fervientes en la oración, fervientes al congregarnos, fervientes al leer la palabra, fervientes para predicar, fervientes para decir lo que tenemos que decir. Somos muchas veces fervientes en la tribuna de un estadio, pero no somos fervientes cuando hay que defender la palabra de Dios. Porque lo bueno de esto es que Dios es un Dios de oportunidades. Él te da la oportunidad de redimirte, porque Él no te está matando, mi hermano. Él sabe por qué te dice esto, porque quiere tener comunión con vos. Porque Él quiere que su espíritu no sea más contristado en nuestro interior. Y yo pido perdón y nos arrepentimos como iglesia, individualmente, Padre, y como iglesia nos arrepentimos delante de ti, de no haber sido conscientes de ese Dios trascendente, pero también inmanente, que habita en nosotros, pero que muchas veces dejamos de percibir. Mi hermano, que no sea un arrepentimiento emocional, que sea un arrepentimiento verdadero por el Espíritu, para que puedas volverte a Él y para que puedas disfrutar de su presencia cada día. Póngase de pie. Terminamos orando, terminamos dándole gracias al Señor. Si usted quiere saludar, abrazar a alguien, paz, buen domingo, disfrute y nos vemos en la semana en cada una de las reuniones.